bienvenidos, como siempre, a los que habéis llegado hoy por primera vez y a los que ya habéis venido varias veces. Bueno, pues ya sabéis que Galería de Arte de León Mascarillán pues apuesta, además por el tema de pintura, escultura, fotografía y bueno, todo lo que esté relacionado con el arte, también apuesta por la literatura. En este caso, hoy vamos a tener, creo que un privilegio, tener aquí a Alfonso García Valenzuela, que es un experto en poesía erótica de todos los tiempos. Además de rapsoda, es actor y además es pintor. Podéis ver aquí, esta parte de aquí es una parte de su obra. Y bueno, pues poco más tengo que decir, que es bilbaíno y lleva afincado aquí en Marbella pues bastante años, ¿no? O sea que digamos que es de aquí, de la Costa del Sol. Y bueno, pues agradecerle a él, evidentemente, que haya accedido a venir aquí para hacernos disfrutar con la poesía erótica de todos los tiempos. Gracias, Alfonso. Bueno, os voy a tutear porque el tema exige tuteo. Hay un momento en la conferencia en que no tengo, hasta ahora no lo he tenido el valor de leer lo que pone en uno de los libros que traigo. Entonces lo que hago es pasar el libro para que el que quiera lo lea, lo ojee y demás, y luego que vuelva. Bueno, gracias a Salvador Moreno y a ella por dejarme estar aquí hoy con un tema que a mí me gusta mucho, que es un tema que he estado en Radio y Televisión Marbella durante 3 años contándolo por la noche, que es la poesía erótica. Bueno, la poesía erótica está tan mal vista como la pintura de desnudos que también hace Carmen, ¿no? Sí, pues es una poesía que le gusta a todo el mundo, pero de la que nadie quiere hablar. Eso es una cosa curiosísima. Los poetas que hacen poesías de amor, dulces, todas a base de flores y de pajaritos y demás, por el hecho de escribir esa poesía no son afeminados, obviamente. Entonces los que nos dedicamos a cultivar la poesía erótica tampoco somos unos pervertidos, por la misma regla de 3. Lo que pasa es que siempre tradicionalmente en España, que ha tenido una cultura bastante contenida en sus crecimientos por culpa de los hábitos de las órdenes religiosas y del propio cristianismo que todos hemos disfrutado, entre comillas, pues eso ha sido un lastre terrible. De tal manera que, por ejemplo, en Francia se han editado los libros que en España no se han editado, de poesía erótica, en tu Francia, ¿no? Y eso es, a uno le cabrea porque dice, bueno, es que, ¿por qué, no? Pues un poco por eso, por ese pudor mal entendido, ¿no? Había, claro, dices, ¿en qué la poesía erótica? ¿Qué es la poesía? Bueno, pues si la prosa es la palabra escrita, digamos que la poesía es la forma de combinar rítmicamente las palabras. Y la poesía erótica es aquella que está relacionada con el eros. Y dices, bueno, pero eso puede ser pornografía. Entonces hay que distinguir. O sea, la pornografía, digamos que la descripción pura y simple de los placeres carnales. Y sin embargo el erotismo es eso mismo, pero con un toque, pasado por el tamiz de unos valores, del amor o de otros ideales. Eso es importante. El erotismo es un concepto que es móvil, es cambiante. Yo el otro día estaba viendo, porque no sé si vosotros sabéis que Alfonso XIII financió películas pornográficas. Entonces, estuve viendo precisamente unas fotos de aquellas películas pornográficas. Realmente te producían la risa porque eran unas fotos de unas señoras abundantes en carnes y con las fajas y todas aquellas historias, pero aquí la gente le ponía cachonda hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, hoy lo ves y te produce risa, y entonces, pues bueno, eso a más de uno le llevaría a maltraer, ¿no? En el erotismo influyen mucho los canales de transmisión. El precioso dibujo de Carmen, que es el que ha ilustrado la convocatoria de esta reunión, es puro erotismo, es una gozada. O sea, uno está viendo ya el resto de la señora propietaria de esa pierna, que va a salir por
zapato, y después pues me imagino que la vena fue tan importante. Entonces, si yo describo eso, lo escribo, pues no es lo mismo, no tiene la gracia, lo que produce el ver ese cuadro, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que influyen mucho los canales de transmisión, que hay cosas que son eróticas en el cine que no lo son en la escritura y al revés, ¿no? Camilo José Cela decía que el erotismo y la pornografía solo están en los ojos del que mira. Y yo creo que yo me apunto a ese aserto, ¿no? Es decir, uno puede tener un centro del pudor mayor o menor, y entonces en función de eso una cosa parecerle más pornográfica que al otro, ¿no? Entonces digamos que es un concepto subjetivo. En el erotismo se muestra la epidermis con total generosidad, se sugiere con picardía, se hace trabajar la imaginación. Y sin embargo la pornografía no, la pornografía es puro sexo crudo, ilustra relaciones sexuales específicas, concretas, aunque vayan aderezadas de luces y de colores, ¿no? ¿Cuándo empieza el erotismo? Pues el erotismo empieza cuando nuestros respectivos padres y madres, Adán y Eva, cometieron el pecado original. Y hay una poesía, como yo empiezo siempre porque es que a mí me apasiona, que se escribió en el año 1540, escribió un señor que se llamaba Bertrand du Crène, que era francés, y que describe el primer acto sexual, el primer coito entre Adán y Eva. Y dice así: la primera vez que Adán atravesó a Eva, creyó morir habiéndola matado con su falo ensangrentado, mas no tenía idea de la muerte y clamó. Por vez primera oyó el silencio y la mujer abrió los ojos y le sonrió. O sea, para mí eso es una cosa, es la mejor poesía en la que se puede escribir un acto como ese, de un Adán que no sabe lo que está haciendo, ve allí lo que ha producido y dice, Dios mío, ¿qué he hecho aquí, no? Pues luego resulta que efectivamente pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, realmente se hace difícil pensar que el hombre de Cromañón, el Homo erectus, todos estos que están ahora en las cuevas de Atapuerca, en Altamira, Santimamí, en todas estas cuevas, las que están rescatando todos los vestigios de los antecesores nuestros, parece que no hubiera mucho erotismo arrastrando a la parienta por los pelos y peleando a la vez con el diplodocus de turno y tal, ¿no? Entonces, lo que está claro es que desde aquellas épocas no tenemos ningún tipo de referencia y nos meteríamos de lleno en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se redactaron unos tratados acerca del sexo que en ocasiones no eran más que recopilaciones de posturas eróticas y posturas sexuales. Hay un papiro, que es el papiro de Turín, en el que se recogen una orgía en 12 escenas que no reflejan más que eso, los puros actos sexuales. Podríamos decir que se trataría de un Kama Sutra egipcio. Los egipcios empezaron a fabricar unas piedras que se llamaban ostracazas, en las que se pintaban escenas sexuales. Y luego se ha descubierto que en el Valle de los Reyes, allí en Egipto, había una serie de canteras y de canteros que al parecer trabajaban bajo pedido y que producían innumerables pedazos de estas piedras con escenas eróticas. Con lo cual, eso de que los egipcios eran los tíos muy fríos y que estaban así, como figuran los jeroglíficos, pues no es cierto, se lo pasaba muy bien como todos. Lo que pasa es que la poesía erótica en Egipto es una poesía de alusiones. Se habla de la flor de loto, que es el símbolo máximo del erotismo, los dioses son los que intervienen a los humanos, la mujer, ojo, los hombres, la mujer considera que el hombre es un dios. O sea, yo qué queréis que os diga. No, fuera machismos aparte, es cierto. Lo consideraba un dios. Y decía, oh mi Dios, mi flor de loto. Los egipcios tenían en la bebida un acompañante magnífico para todos sus temas de sexo. Pero se ponían hasta arriba de soplar y tal, ¿no? Entonces dice, cuando la beso y separa los labios, grande es mi alegría, pese a no haber probado la cerveza. Eso dice una pobrecita que andaba por allí, ¿no? Los amantes se tratan de hermano y hermana, porque también Osiris y su compañera pues se hablaban como hermanos y demás. Y dice una de ellas, allí a mi hermano en la otra orilla del vado con una pierna en el agua. Todo el día pasa de cerveza en compañía de alegres compañeros
y me enrojece el rostro el incesante vomitar. O sea, para ellos, echar la pava, como se dice en términos vulgares, era un acto lúdico. Entonces, bueno, pues allí bebían y bebían y se cocían y terminaban y al final hacían lo que todos, pero vamos, después de haberse puesto de hasta arriba de cerveza o de vino, ¿no? Utiliza mucho los giros de doble sentido. A la vagina femenina le llaman la gruta, y le dice, por ejemplo, ve ahora con tu hermana que cual gacela trotando en el desierto tiene las patas cansadas y los miembros débiles porque un cazador y la jauría la acosan. Ella ha encontrado un sitio para reposar. Se dirige al río, llegarás a su gruta antes de que tu mano sea besada 4 veces. Efectivamente, la vagina es la gruta y el falo masculino es el pez rojo. Esto también tiene una connotación, digamos que divina, porque cuando Set asesinó a Osiris, arrojó sus trozos al Nilo y un pez se comió el miembro viril de este dios. Entonces este miembro lo tuvo que poner Isis mágicamente para poder procrear luego a Horus en un acto post-mortem. Pues bien, hablan del pez rojo, que es un símbolo el falo masculino. Dice, a ti vuelvo con un pez rojo en las manos y ante ti lo dejo. Ven y mírame. Pero realmente los primeros escritos sobre poesía erótica se producen en Grecia. Hay un libro, el libro quinto de la Antología Palatina, que es una antología de poemas griegos realizadas en el siglo X después de Cristo y recoge 310 epigramas que van desde el siglo V al IV antes de Jesucristo. En todos estos poemas hay una serie de elementos comunes. Son versos pesimistas, hay dolor, hay amor, pero a la vez es dolor. El dios Eros es un dios que hace daño. La vida es muy breve y frente a eso hay que disfrutarla. Y empiezan a salir ya los y las poetas que escriben cosas como estas. Safo, una poetisa, nació en Lesbos, de ahí el término lesbiana, y describe magistralmente los sentimientos que experimenta cuando ve a una muchacha hablando con un hombre. O cuando se despide de una novia que se va a casar y a la que con mala idea le recuerda lo bien que se lo pasaron juntas anteriormente. Y le dice, deseo morir, sinceramente. Ella me ha abandonado derramando un torrente de lágrimas. Y dijo, ay de mí, qué triste nuestra suerte. Safo, en verdad te abandono muy a mi pesar. Y yo le contesté, marcha alegre y acuérdate de mí, pues sabes cómo te he mimado. Y si no, al menos deseo que recuerdes y no olvides cuánto de bueno y bello hemos pasado juntas. Hay muchos poetas. Anacreonte es un poeta bierótico. Quiero decir que los demás eran homoeróticos, se dedicaban únicamente al hombre, al efebo, al esclavo, a los efebos de larga cabellera. Pero Anacreonte no, y habla del hombre, de la mujer, del muchacho, de la muchacha, y tiene versos como este. Dice, de nuevo, con una pelota colorada, Eros no deja de alcanzarme de áureo pelo y me invita a jugar con una niña en sandalias polícromas. Mas ella, como viene de Lesbos, la bien fundada, mi pelo pues es blanco desdeña y marcha boquiabierta en pos de otra. Muchacho de mirada virgen, yo te persigo pero no me escuchas, no sabes que mi alma la llevas entre tus riendas. Antíloco, este era ya más avanzado y más verde, utilizando el término vulgar de la palabra, y habla así de un acto sexual, lo describe de esta manera. Tales palabras dije, y a la muchacha sobre las flores esplendentes tomando la recliné, y con la suave túnica la cubrí sosteniendo su cuello sobre mi brazo palpitante de miedo como una cervatilla, y sus pechos palpé con mis manos dulcemente, y palpando su hermoso cuerpo todo, solté mi blanco ímpetu mientras acariciaba su dorado pelo. Bueno, hay otro poeta que se llama Nicarco, que distingue si sus sentimientos son distintos, dice, si la receptora es una joven o una señora más mayor. Aquí ya empezaban a hacerse distinciones también con el tema de la edad y demás. Y decía lo siguiente. Una bella mujer, si Milo me puede seducir si es grande y bella, ya está en flor, ya sea una anciana. Si es joven, me estrechará en sus brazos
y si es vieja y arrugada, me lamerá sin hilo. Claro, esto se escribió, pues, eso, el siglo VI antes de Jesucristo. Quiero decir que ahora, dice, no, pues eso tiene su cosa, ¿no? Es decir, que desde los primeros árboles de la humanidad, como estamos viendo, la gente con el tema del sexo lo intentaba reproducir de alguna manera. Por ejemplo, uno dice que la mayor desgracia que contempla, se llamaba Estratón, es la pérdida de la erección. Y dice así: anoche poseí a Filóstrato. Está hablando obviamente de una relación homosexual. Anoche poseí a Filóstrato, pero fui incapaz. Aunque él mismo, ¿cómo decirlo?, se me ofrecía todo. Amigos, no me tengáis más tiempo por amigo. Arrojadme desde el muro, soy un impotente. Bueno, podríamos, de estos los que tengo aquí marcados, hay un montón de poesía erótica griega de todos los tipos y colores, ¿no? Vamos a pasar a Roma, porque Roma también era un caldo de cultivo específico para todo el tema erótico. ¿Por qué? Pues mira, porque las mujeres no llevaban ropa interior, únicamente se cubrían con una especie de cinta que les sujetaba más o menos los pechos, y luego solo cuando iban a los baños públicos se ponía una especie de tanga o taparrabos que se llamaba subligar. Entonces, bueno, pues los romanos estaban constantemente viendo, por un lado, a los musculosos efebos venidos de África, y por otro lado a las señoras con todas sus virtudes al aire y enseñándolas, y obviamente pues aquello generaba constantemente situaciones de erotismo por doquier, ¿no? En Roma se podía decir que existía una auténtica hambre de sexo y de amor. Para el hombre había dos tipos de mujeres: las que servían para casarse, que había que tener un hijo con ellas, era una señora muy digna, él también y tal, y las que servían para gozar con ellas. Las primeras, las señoras, las ciudadanas romanas de pleno derecho, y las segundas eran las esclavas, las libertas, las extranjeras y las prostitutas. A pesar de todo esto que estamos contando del erotismo y demás, si alguien adulteraba con una mujer de la primera clase, la mujer, digamos, romana de pleno derecho, pues podía terminar ella condenada a muerte, y él podía morir azotado por el marido hasta la muerte, por el marido burlado, lógicamente, o castrado. Pero fuera de esa relación, digamos, ilegal de las parejas legales, luego podían hacer lo que quisieran con el resto de las mujeres y de los hombres. Entonces, bueno, pues hay una poesía que habla de cómo se debe realizar el acto sexual, se lo está diciendo un marido a su mujer, y ella le replica echándole en falta a un tercero que estaba mejor dotado que su marido. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos el primer problema doméstico. Inesperadamente apostilla entonces su joven amante. Torpe y breve es el placer del coito, y el acto sexual le sucede al punto un sentimiento de hastío. No nos precipitemos en él como lascivos animales, pues entonces languidece el amor y muere el fuego de la pasión, prolongando, más bien sin fin, estos excitantes escarceos. Permanezcamos juntos en la cama cubriéndonos de besos. No hay en esto cansancio ni vergüenza. Esto nos ha producido, nos produce y nos producirá siempre placer. Frustrada y despechada ella ante estas palabras, exclama y le reprocha. Del que habla es el que estaba mejor. Dice: con Inaquia desfalleces menos que conmigo. Con Inaquia, era otra, puedes 3 veces en una noche, conmigo se te pone blanda a la primera. Perezca de mala manera lesbia, que a mí, que buscaba un toro, me presentó al impotente de ti, y eso estando a mi disposición, aminta de cos, cuyo miembro, en su idómita entrepierna, permanece erguido más tenaz que un árbol joven en una colina.